Es un genio. Genio total. Podemos estar o no de acuerdo con lo que hizo, pero es un genio y es un adelantado. Spoiler, lo logró. Lo logró. Exactamente. Chiquitos, débiles, lentos. Creo que uno piensa en la Champions y piensa o en Cristiano o en ese gol. De una. Un empresario, constructor. Sí. Lleno de guita. Sí, de guita. Nunca me pareció como para yo decir que era el mejor jugador del mundo. Nunca lo vi como un ídolo. Yo nunca logré decir como que menos. Nos dio una época maravillosa. Señores, bienvenidos. Un capítulo más de la 92. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Todo bien. Al momento de grabar este video, el Real perdió 4-2 contra el Benfica. Con un gol que raya lo ridículo. Minuto 98, el arquero no iba a subir. Y Mourinho lo obligó. José Mourinho. Está bien, 4-2. Grandete. ¿Está en crisis el Real? No, cero. No, cero. Bueno, hoy creo que en algún capítulo del año pasado decíamos que íbamos a empezar una sección donde íbamos a hablar de equipos históricos. Ya hicimos uno, a mí un video que en lo particular me encantó. ¿A la gente no tanto? Sí, raro. Todo hay que decirlo. Bueno, sí, eso no lo controlamos. Okay. El del Arsenal me pareció buenísimo. Sí. Hoy vamos con otro equipo. Para que lo vean, todavía está ahí. Sí, ¿no? Ahí lo vamos a poner al final que salen unas tarjeticas, ponemos ese video del Arsenal para que vayan y lo vean. Hoy vamos a hablar de otro equipo histórico. Ya en el desarrollo vamos a ver qué tan bueno fue, qué tan bien lo hizo. Pero hoy es el turno del Real Madrid de los Galácticos. Así es. Vamos a hablar de ese primer Real Madrid de Florentino Pérez. Uh-huh. Listo. No sé qué. Usted va a hacer el programa solo. Yo estoy sin saber qué es. Está hablando hace ratito. Usted es el que tiene la estructura. Nada, lo primero como siempre es que se suscriban. Denle like al video si les gusta. Compártanlo si les gusta. Activen la campanita para que llegue el recordatorio de sus videos. ¿Nos comparten poco? Sí, muy poquito. Sí. Pero ahí vamos, en algún momento. Ni los conocidos, pues, nada. En algún momento esto va a funcionar. En algún momento esto está. En algún momento esto va a funcionar. Sí, seguro. Y nada, ya saben, por redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok, que por ahí en TikTok creo que nos estamos moviendo un poquito bien. Sí. Y listo. Vamos al lío. Vamos a lo que nos toca. Inicie, para que usted dice que no está hablando. No, es que no sé, es que para que sepan, el que manda aquí es el que toma las decisiones y el que dice por dónde vamos. Pero bueno, yo creo que es empezar. Contémosle a la gente por qué se llamaron los Galácticos. Y contemos un poquito a la gente, pongámoslo en contexto. De qué equipo era, que obviamente la gente sabe que es el Real Madrid. Sí. Pero por qué se llamaron los Galácticos, en qué año empezaron. Y pues ya iremos desarrollando todo el capítulo con lo que sabemos. Se llamaron los Galácticos porque en el año 2000 Florentino empezó una estrategia. Hay que decir que Florentino llega a la presidencia del Real en el 2000. Exactamente. Y la estrategia de él, para empezar, fue llevar en ese momento al mejor jugador del mundo, si se quiere. Sí. Que fue Luis Figo. Para no contar la historia de Luis Figo, lo que se vino año tras año, durante 5 o 6 años, fue que cada año el Real Madrid fichó un galáctico. Una superestrella. En el 2000 fue Figo, en el 2001 fue Zidane, en el 2002 fue Ronaldo, 2003 fue Beckham. Creo que hasta ahí fueron los verdaderos galácticos, sí. Pero de todas maneras en el 2005 fue Owen, que también era una gran estrella en el Liverpool. Ajá. Y obviamente sin contar la cantidad de grandísimos jugadores que fichaba el Real Madrid. Pero era el Real de los Galácticos porque estaban en ese momento o los mejores jugadores o los jugadores más mediáticos. Y ahí ya vamos a entrar a otro tema, ¿cierto? Entonces el Real Madrid de los Galácticos fue ese Real Madrid que estuvo del 2000 al 2005, pongámosle. Fue a inicios del 2006, pero sobre todo hasta el 2005. La estrategia de Florentino era claramente
volver el Real Madrid más, digamos que ir más allá de lo que era un club de fútbol. Él quería volver el Real Madrid una marca, la marca número uno en el mundo del fútbol y del deporte. Y lo logró. Spoiler, lo logró. Lo logró. Exactamente. Sí, lo logró de sobra. Ya les contaremos más o menos cómo y todo lo que pasó a raíz de esas decisiones que tomó Florentino. Buenas y no tanto. Aunque aquí lo que queremos es recordar lo bueno, lo que a nosotros nos movió, lo que a nosotros nos motivó, que yo creo que usted y yo podemos estar muy de acuerdo en que con ese equipo, con esos jugadores, nosotros nos enamoramos mucho del fútbol. Y es que quién no. Es que quién no. De hecho, a mí me parece extraño la gente de nuestra edad, porque es que a nosotros nos tocó, creo que cuando uno empezó a ver fútbol, nos tocó ese Real Madrid. Sí. Que sean hinchas lejos de la chicana y ese tipo de cosas, que sean hinchas del Barcelona, cuando pasó todo lo que pasó con el Real Madrid y esas figuras. Porque es que lo de Ronaldinho fue más adelante. Que yo sé que mucha gente me va a decir, no, es que Ronaldinho. Lo de Ronaldinho fue en la parte final de los Galácticos y posterior al la primera presidencia de Florentino. Exactamente. Entonces a mí que uno lo entendería. Del Barça por ellos sí, pero nosotros, sí, los de nuestra edad. Los de nuestra edad. Ya veníamos con ese... Unas figuras impresionantes. Sí, cierto. Sí. Pero bueno, ¿cómo empezó entonces la era de los Galácticos? A mí me pareció extraña. Obviamente no tenía tan frescos esos recuerdos. Me tocó ir a consultar un poquito. Porque además estábamos muy niños. Teníamos 8 años. Teníamos 8 años. Muy niños. Ya veíamos mucho fútbol. Sin duda. Pero estábamos niños y no entendíamos la dimensión de lo que estaba pasando. El Real Madrid venía a ganar 2 Champions en 3 años. Sí. Había ganado la del 98, que se la ganó a la Juve. Se la ganó a la Juve, sí. Y la del 2000 se la ganó al Valencia. Ok. Sí. Sí, está bien. Después porque de esa fue con los Galácticos. Sí. Y después ganan esa Champions, 2 Champions en 3 años. Sí, una locura. Buenísimo. Sale el presidente que estaba y llega Florentino, un empresario, constructor. Sí. Lleno de guita. Sí, de guita. Lleno de guita el hombre. Y él dice... La promesa de él para quedar como presidente. Exacto, era que traía a Luis Figo. Sí. Y Luis Figo... En su momento... Era el mejor jugador del mundo. Jugaba en el Barcelona. Exactamente. Y llevaba 5 temporadas en el Barcelona. 4 o 5 temporadas. Ídolo total del Barcelona. A mí eso... Perdón, paréntesis. Hay una serie buenísima en Netflix. Sí. Del caso Figo. Se llama El Caso Figo. Creo que es El Caso Figo. Si no la han visto, es muy buena. Pero es brutal. Es muy buena. Es brutal. Para que deben ir a verla, sí. Exactamente. ¿Y usted qué cree que pasa hoy en día con un candidato a ser presidente, lo que sea de fútbol, dando una declaración de esa? Es decir, que salga el mismo Florentino, o bueno, digamos que haya otro presidente en el Real Madrid. La próxima temporada, un nuevo, que se haya lanzado uno nuevo. La próxima temporada, si yo quedo presidente, me traigo a Yamal. Se le ríen. Eso no va a pasar en este momento. Eso no. O sea, es de esa dimensión lo que dijo Florentino en ese momento. Tal cual. Que era una locura. Ni más ni menos. Fue eso, y la máxima figura. Llegó número 10 con el equipo, con el actual campeón de la Champions League. Y ahí inician los Galácticos. Y yo creo que ahí el Real Madrid como club, como hinchada, bueno, envolviendo todo lo que es el Real Madrid, ahí con esa jugada le dieron las llaves a Florentino y haga lo que quiera. Sí, claro. Y eso ha hecho desde el 2000. Que de hecho lo que se le da la gana. Él rompió el mercado, hizo la transferencia más cara de la historia del fútbol en ese momento, que Figo valió 62 millones de euros, si no estoy mal. O 60, por ahí iba la cosa. Al siguiente año volvió a romper con la llegada de Zizou, pero bueno, la primera fue esa, Figo. Sí. Y con el inicio de los Galácticos con Figo, llega la primera debacle. Sí. Que los que son hinchas de Boca... la primera gran derrota del Real Madrid es que pierden la Intercontinental con Boca. Digamos que Boca en ese momento era muy buen equipo, pero el Real Madrid... Pero el Real era un peso pesado. No podía perder con nadie. No podía perder con nadie. Como ahora, pero... Exactamente, aún. Y entonces, claro, la primera gran derrota de Florentino. Sí. Después de eso, en esa liga...
De hecho, bueno, es que digamos que vamos en orden cronológico. Sí. Pero deportivamente lo de los Galácticos fue muy malo. Digamos que sí, sobre todo al final. Malo. Al principio, sí. Entre buenas y malas, ganaron una liga, ganan la Champions del 2002. Digamos que fueron muy pocos títulos para 5 años en el Real Madrid. Eso sí. Es eso. Si usted va a títulos, pues los títulos que ganó, digamos que son muy buenos títulos. Pero para 5 años ganó creo que 5 títulos. Que es muy poco. Es muy poco. Es muy poquito. Es muy poquito. Perdió la liga 2 veces contra el Barcelona. Mejor dicho. En Champions quedó, más allá de la que ganó, quedó eliminado 2 o 3 veces en octavos. Sí, en esa de la 2000-2001 ellos juegan la semifinal, que la pierden contra el Bayern. Sí. Que el Bayern luego sería el campeón. Sí. Pierden esa semifinal. ¿Usted recuerda algo de ese equipo con ese primer galáctico que fue Figo? De ese equipo no. Yo me acuerdo mucho de Zidane. Yo tampoco recuerdo mucho. Sé que Raúl era muy joven y ya era referente en ataque. Pero me puedo acordar que el arquero alternaba entre Casillas y César. Sobre todo César era el arquero. Sobre todo César. Sobre todo César. Jugaba Hierro. Roberto Carlos. Salgado y Helguera o Pavón. Pavón más que todo, mucho. Creo. Sí. Adelantico jugaba Makelele, McManaman, Solari, Figo, Raúl y Morientes. Raúl, esa de Morientes no me queda tan clara. No sé si él era el titular, pero Raúl sí fijo. Y jugaba McManaman por... McManaman sí, el inglés. McManaman, Solari y Figo. McManaman más con Makelele. Más con Makelele, sí. Solari y Figo a la derecha. Exactamente. Raúl y quizás el otro sí era Morientes, quizás sí. Yo creo que era Morientes, sí, Y digamos que ese año pierden esa Intercontinental. Ya me acordé de otra, que la vi. No la recuerdo, pero la vi ahorita viendo resúmenes. Pierden la final de la Supercopa Europea contra el Galatasaray. Me acuerdo. Ese fue el primer partido que perdieron en la era de los Galácticos. Sí. Entonces pierden 2 partidos importantes. Esa y la Intercontinental. Ni hablar. Con Vicente del Bosque como técnico. Sí, exacto. Que ya había ganado la Champions. 2. Sí. Él fue en la del 98. Claro. Ni hablar de cuando a Figo le tocó ir al Camp Nou. Que casi lo acaban. No, todos los años, pero hubo uno. No sé si fue esa primera vez. Fue la primera vez. Que le tiraron botellas de vino. Todo, billetes con la cara de él. Billetes con euros con la cara de él. Le tiraron una cabeza y un cerdo. No entiendo todavía por qué. Fue una... y ahora, no es para menos. Fútbol suramericano no es para menos. Expresión. No es para menos. Una total locura lo que sucedió. Entonces termina esa temporada. Creo que ganan la liga. Creo. No me acuerdo de esa liga. Y en el 2001 llega Zizou. Yo quiero hacer un paréntesis acá y dejar claro algo porque podemos caer en algunas imprecisiones. Sí, claro. Y lo de nosotros es emoción pura. Nosotros no venimos a informar, no venimos a dar datos exactos, no. Venimos a hacer memoria, a recordar lo que nos gusta hacer a nosotros, que seguramente a mucha gente más le gusta. Entonces podemos caer en imprecisiones, que si nos aclaran y nos dan el dato, buenísimo. Tienen todo un canal de YouTube de Real Madrid, buscador para buscar datos exactos. Pero no se ofendan. Es que les da rabia que uno diga, una vez se equivoca. Sí, lo de nosotros es emoción. Es emoción pura. No, si no, tendríamos aquí un libro, un computador. Sí, no nos interesa. Ajá, queremos ir a la emoción. Llega Zizou. Que otra vez rompe el mercado y es el fichaje más caro de la historia. Claramente. Y que venía, creo que en ese momento, el mejor equipo. Lo que era la Juventus de Del Piero, Nedved, Zizou, Lippi que lo exacto. Trezeguet, Buffon. Era un equipazo. Y Zizou en ese momento era el mejor jugador del mundo. Sí, ya había ganado el Mundial, ya había ganado la Eurocopa, ya tenía Balón de Oro. Si era Zizou, era el mejor. ¿Y qué hizo Florentino? Voy por el mejor jugador del mundo en ese momento. Y lo traigo. Ahí era el segundo año de los Galácticos. ¿Ese año qué pasó? ¿Tenemos memoria? Ese año el Real gana la Champions. Ese fue el año que ganó la Champions con el gol de Zizou. Con el golazo de Zizou. El gol icónico de la volea. Creo que uno piensa en la Champions y piensa en Cristiano o en ese gol. De una. Que fue un gol impresionante. Con un centro horrible de Roberto Carlos. Un bombazo al aire. Pelotazo para arriba. Sí. Él mismo lo dice. Que él vio que llegaba alguien. Él la tiró. Y se para este animal al borde del área y sacas el latigazo. Y
como si su jugaba bonito. Sí, claro. Y la misma volea es hermosa. En ese equipo Sisu entró por Solari. Por Solari. Y en ese equipo empezó a alternar mucho Helguera, también de volante. Sí, sí. Era más volante. Era más volante, Sí, que después cierto. fue más central. Uh-huh. Yo insisto con que arriba seguía jugando Morientes y Raúl. No me acuerdo de otro. En ese tiempo había un canterano del Real Madrid que tenía minutos, que fue como en estos tiempos era Morata, lo que ahora puede ser Gonzalo, que se llamaba Portillo. Que era... Javier Portillo. Que tenía el pelo parado. Sí, unas crestas. Le tenían una fe. Impresionante, pero nunca pasó nada. Lo mismo que era Pavón. El que central. Jugaba mucho. Él era muy joven cuando empezaron los Galácticos claro. Y también le tenían mucha fe. Y no pasó nada con Pavón, al igual que con Portillo. Sí, fueron jugadores que estuvieron ahí y ya. Sí. Que en este tiempo puede ser lo que fue Nacho. Que Nacho fue mucho más exitoso, pero porque el mismo equipo ganó todo y obviamente Nacho iba ahí y fue muy importante. Ahorita podemos hacer como una comparación con ese equipo para ver cierto. ¿Qué pensamos de ello. Con Sisu ganan la Champions, obviamente figura total, Zidane. Total. Figo ya mucho más asentado en el Real, teniendo una buena temporada. Sí. ¿A usted Figo le gustaba como jugador? Nunca me pareció como para yo decir que era el mejor jugador del mundo. Nunca lo vi como un ídolo. Yo nunca logré decir como que menos. Yo quiero ser Figo. No, jamás. Sisu, claramente. No, claro, no, pero es que Sisu jugaba hermoso. Figo era un jugador de pronto muy efectivo, pero nada del otro mundo. Yo lo que más recuerdo de Figo era que tiraba a la derecha, sacaba la pelota y era muy difícil sacársela, porque escondía muy bien el balón. Es lo que más recuerdo. Yo me acuerdo de Figo los centros. Exacto. Era un centrador. Porque jugaba con su perfil. Ah, sí, total. Entonces eso lo hacía muy bien. Exacto. Pero que yo dijera eso, yo quiero ser ese jugador. No, con Figo no me pasó nunca. No me pasó nunca. De hecho, pues ya que me lo pregunta, e increíblemente usted sabe cuál es mi posición cuando jugaba fútbol. Mi máximo ídolo... Lateral izquierdo. No, pero sí, mi máximo ídolo era Roberto Carlos. Y yo quería tener los guayos de Roberto Pero Carlos. Era por el play, porque se lo ponía de centro delantero. Puede ser, pero yo infalible delantero. Y yo lo veía, y cuando yo me lo encontré chiquito, una vez en un partido, yo, Roberto Carlos, yo con el 3 en el Real, ya, ese fue mi ídolo chiquito. Increíble, y muchos años fue, pero obviamente ya viendo un partido lo que hacía Sisu era hermoso. Era impresionante. 2002, oh sorpresa. Otra vez Florentino va por el mejor jugador del mundo. ¿Y quién era el mejor jugador del mundo en ese momento? Ronaldo Nazario. Lo trae y ya éramos 3 galácticos. Florentino en un año trajo a los 2 jugadores que yo más he admirado en mi vida. Sí. Qué cosa increíble. Es verdad. Logró algo hermoso. Trae al gordo que acaba de ser campeón del mundo haciendo 8 goles. Acaba de volver de una lesión. Fue al mundial. 2 lesiones. 2 lesiones, sí. Pero acaba de recuperarse de la última. Fue al mundial, mejor jugador, goleador. 2 goles en la final. Campeón. Chao. Hizo lo que quiso, llegó al Real Madrid. Y esto sí lo recuerdo, ese partido me lo vi. El debut de Ronaldo. Entra de cambio. Y creo que fueron 40, 50 segundos. Le metieron un centro, controló de pecho. Volea. Sí, yo me acuerdo de eso. 60 segundos hizo el primer gol. Y yo dije, este man va a hacer 700 goles en el Real Madrid. Yo creo que a nosotros nos quedó faltando tiempo de Ronaldo. A todos. Creo que a todos. Nosotros no lo disfrutamos por tanto. Por nuestra edad y por sus lesiones no lo pudimos disfrutar. Porque los que lo enfrentaron, los que hablan de Ronaldo, que de pronto lo vieron en su mejor momento. En el Barça, en el Barça, en el Inter, exacto. Dicen que como Ronaldo no hay, ni había, ni hay hoy en día, dicen. Uno lo que ve en videos, uno dice, es impresionante. No, era impresionante. Pero seguramente uno sí que hubiera querido ver más partidos, muchos más minutos del hombre. Y quizás una carrera más larga. Sí, hubiera podido tener una carrera más larga. Es que fue muy corta, sobre todo que fue muy corta y por tramos. Sí, por claro. Sus lesiones, por sus ya cosas. Después engordó. Bueno, pasaron muchas cosas. Que también seguía haciendo bellezas, pero entonces bueno. Llega Ronaldo, la siguiente gran figura. Ya van 3. Ya van 3. Y creo que ahí empieza... Con las que ya había, ¿no?
Sí. Hierro era una figura muy grande del Real Madrid. Raúl ya lo era. Raúl, Roberto Carlos, ni se diga. Casillas entra de cambio en la final de Glasgow contra el Leverkusen, porque el que estaba tapando era César. César se lesiona. Entra Casillas, figura. atajó de todo Figura. y a partir de ahí fue que empezó a hacer su nombre, Casillas, y se convierte en una superestrella. Para muchos también. Uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Las últimas versiones de Casillas a mí me parecieron tristísimas. Yo me quedé con esas últimas de Casillas y no. Pero en su momento. Pero sí, seguramente que sí. No vamos a ir en contra de lo que dice, pues. Para mí no ni siquiera es top 5 de arqueros, pero era un buen arquero. Para mí tampoco, exactamente. Pero era un buen arquero. Otro tema para otro capítulo. Sí. Con la llegada del gordo Ronaldo, que en ese momento no era gordo. Tampoco era, pues. Pero hasta el Mundial del 2002, bien. Sí. A partir de ahí ya no fue el mismo. Exacto. Yo creo que ahí el Real Madrid empieza a flaquear. En esa temporada, me acaba de llegar el recuerdo, en esa temporada el Real, jugando la Champions, elimina al Manchester United. Con un partido impresionante en Old Trafford. Ese día también dije, no, Ronaldo es incomparable. Sí, no, ese partido. Hizo 3 goles. Sí. Perdió el Real, pero clasificó por el gol visitante. Perdió, Beckham hizo un golazo. Hizo 2, hizo un gol de tiro libre. Pero hizo un gol de tiro libre, exacto. Sí. Que ahí... Creo que al final del partido, creo que es Zidane el que le dice como... Venga para acá. Vamos para el Real. Y a pie para decir que en el 2004... En el 2003, perdón, llegó David Beckham. Y ahí, yo creo que ahí lo que se sabía se confirmó. Y es que lo de Florentino iba más allá de... No era fútbol. No era solo fútbol, digamos que no era solo fútbol. Fue una declaración de intenciones, si se quiere, donde lo que él quería era, digamos, volver una vitrina al Real Madrid y mostrar y vender camisetas y recoger plata por giras y llevar el equipo a Emiratos Árabes, a China, a Japón. De fútbol hablábamos después. Sí. Y en los resultados se vio. Creo que el fútbol ha sido muy injusto con Beckham. Porque Beckham fue un grandísimo jugador. Pero buenísimo. Era un jugadorazo. Buenísimo. Era un jugadorazo. Sino que se dio todo, como que todos los escenarios se encontraron en el mismo punto en el Real Madrid. Beckham ya era la superestrella del Manchester. Sí, total. Y él ya vendía por su facha, por sus acuerdos comerciales. Hermoso. Un tipo hermoso. Entonces llegaron sus acuerdos comerciales, se hizo novio de esta mujer que era cantante de un grupo que no recuerdo el nombre. Ahí sí vamos a decir cualquier cosa. No recuerdo el nombre, pero ella ya era muy famosa también. Entonces todo eso como que lo elevó a otro nivel. No es futbolista y muchas personas dejaron de verlo como el futbolista y lo empezaron a ver como una marca. Exacto. Florentino aprovecha eso. Se aprovechó de eso. Y ahí realmente, yo creo que antes de eso, esto lo mismo, podemos caer en una imprecisión, pero quizás antes de esto no los llamaban los Galácticos. Y quizás en ese momento dijeron, son los Galácticos. Ahora sí. Porque llegó Beckham. Era como el que les faltaba. Sí. Siendo un gran jugador. No, y más allá de que lo que usted dice, era un gran jugador, mostró mucha humildad, si se quiere, porque cambió su manera de jugar para acabar en ese equipo. Él llegó y él jugaba exactamente en la misma posición de Luis Figo. De Figo. Pero exactamente. Sí. Y lo que hizo fue tirarse un poquito a la mitad, casi que como un volante central. A lanzar. Exacto, a lanzar para no mover a Figo. Florentino, que habrá dicho al técnico de ese momento que verá... Resuelva. Queiroz, creo que fue Queiroz. Ahí le traje otro que juega en esa misma posición, mirar cómo los va a poner. Tienen que jugar juntos. Se acomoda a jugar casi de volante central. Que en ese momento el equipo era... Ese sí lo tengo. Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos, Figo, Beckham. Makelele ya se había ido. Jugaba, o ya se iba a ir. Ya se iba a ir. Creo que se fue en esa temporada. Creo que se fue al final de la temporada, sí. Beckham, Makelele, Zizou. De izquierda hacia el centro, exacto, Ronaldo y Raúl. Ese equipo no tenía. Y entraba a veces Morientes, entraba a veces Solari, entraba a veces Guti. Pavón. Raúl Bravo a veces jugaba lateral izquierdo. Había uno también que se llamaba Álvaro Mejía, que también entraba. Álvaro Mejía, exacto. Me acuerdo mucho de Álvaro Mejía por esa jugada que es icónica de Henry, que se lleva a todos los del Real por la banda. Que le tira... Ese, me acuerdo de ese. Y ahí, sobre todo con Beckham, que en el documental de Figo lo pueden ver, ellos empiezan a, digamos que a criticar la gestión de Florentino y del club como tal,
porque ellos decían que ellos ya ni siquiera entrenaban. Obviamente la llegada de Beckham hace que para Florentino sea muy fácil llevar el equipo a todas partes y que les den un montonón de plata. Y ellos decían, nosotros mantenemos eso en un avión. Entonces venimos, no alcanzamos a entrenar porque tenemos, no sé, cualquier reunión de marcas. Nos montamos en el avión, volvemos. Ellos no entrenaron y los resultados deportivos se fueron al piso. Ahora, esto va a ser como un buen comentario de los Galácticos, pero lejos del fútbol. Creo que Florentino fue el primero que entendió cómo estaba cambiando la dinámica del mundo. Sí. Y si usted se pone a pensar, eso que usted acaba de decir lo hacen la mayoría de equipos grandes en el mundo hoy en día. O sea, en pretemporada se van para Estados Unidos, se van para China, se van para Arabia. El fútbol de Arabia hoy tiene muchas figuras. Sí. El de Estados Unidos también. Juegan finales de Supercopa en Arabia Saudita, en no sé dónde. Sí. Antes de los Galácticos de Florentino, creo que nadie hacía eso. Florentino lo entendió. Sí. Y lo entendió a la perfección. No. O sea, puso mucha plata, pero ¿cuánta plata no le debió haber ingresado? Es un genio. Genio total. Podemos estar o no de acuerdo con lo que hizo, pero es un genio y es un adelantado. Exactamente. Total. Esa es la palabra. Es un adelantado. Él lo entendió con Beckham. Con Beckham a la cabeza, no futbolísticamente, sino como imagen, logró que el Real Madrid se posicionara como el equipo número 1 del mundo. Y es el equipo número 1 del mundo. Entre otras cosas por eso. Exacto, sí, claro. Entre otras cosas por eso. Porque es el que más vende camisetas. Porque tiene figuras. Esto lo podemos... iba a decir otra cosa, pero ahorita para no salirnos mucho del tema. El tema es que... Bueno, Beckham pasó lo que pasó. Esa temporada creo que fue fracaso total. Sí. No se me olvida un gol, un centro de Beckham y una volea de Roberto Carlos. Sí. No se me olvida. Es que tenía un pie. Que son cosas que nosotros como futboleros tenemos que valorar. Más allá de todo lo que pasó con el Real Madrid, uno veía cosas en Zidane, en Ronaldo, en Beckham, en Roberto Carlos, que uno no puede no agradecer que eso haya pasado en ese equipo, que se hayan juntado todos en un solo equipo. Muchos caemos en eso de criticar al Real Madrid de esa época porque no ganó mucho, porque el Barcelona lo superó. Y nosotros lo hemos hecho también. Sí, Pero si Florentino traía a Figo, a Zidane, traía a Ronaldo, traía a Beckham, ellos en la cancha, por más de que no fueran consistentes en una temporada, hacían cosas que uno decía... Que uno tiene que valorar. No. Que ahorita no se ven mucho. Exacto. Que ahorita no se ven mucho. Justo hoy vi que tampoco se ven que Anthony Gordon, el 10 del Newcastle, en una conferencia de prensa dijo que en Europa lo superaban los equipos porque se dedicaban a jugar más fútbol. Que el fútbol de Inglaterra se volvió físico. El que más imponía físicamente era el que estaba ganando. Y tiene mucha razón. Y eso para mí ha dejado de ser... Eso es dejar de jugar fútbol. Es que si nos imponemos físicamente, el que sabe con la pelota ya no sirve. Es así. Y todos esos... Figo, Zidane ni hablar, Ronaldo, el mismo Beckham, ¿cómo sabían con la pelota? No, pues como así. Entonces, máquinas. Había que valorarlos. Buen comentario ese de Gordon. Yo no lo había visto. Sí. Tiene mucha razón. Porque a nosotros, pues para salirnos del tema rápidamente y volver, se alaba mucho la Premier por su juego. O digamos que por su espectáculo. Por la emoción, el espectáculo. Por el espectáculo. Sí. Pero sí, se volvió un juego absolutamente físico. El líder de la Premier hace goles de pelota quieta todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, un juego absolutamente físico. Muy bueno y tiene mucho espectáculo. Pero del fútbol que se jugaba antes, poco. Por eso usted y yo creo que estamos de acuerdo en que el fútbol de antes y antes pueden ser hace 10, 15 años, sí, era mejor. Era más bonito. Digamos que era más bonito. Sí. Porque pues lo seguimos valorando un montón. Sí, es claro. decir, como que no, es que el de ahorita a mí también me encanta y me puedo ver 20 partidos al día. Pero salen menos jugadores que lo emocionaban. Era más espectáculo, se veían túneles, se veían... A nosotros nos tocó jugadores atrevidos, mucho de eso. Pero bueno, ahí para muchos paró el tema de los Galácticos. Pero en el 2005 fueron por Michael Owen, que en ese momento... Super figura del Liverpool. Exactamente. Y a la selección. Balón de Oro. Sí, Balón de Oro en el 2001. 2001. O sea, Florentino seguía. Él redoblaba la apuesta. Ajá. Iba por otra superestrella, por otro galáctico, donde ya no cabían. Y menos en esa posición. Y menos en esa posición. Ahí le tocaba sacar a Raúl. ¿Y cómo saca a Raúl? Exacto. De hecho, el que no se acomodó fue Owen. Nunca pudo acomodarse porque Raúl era pues el mimado, el dueño y el mimado. En el fútbol era el dueño. Y era el capitán, exactamente. Y Ronaldo era Ronaldo.
Entonces llegó Owen, otra temporada creo que, de hecho, a ver. De hecho, desde del 2003 cuando llega Beckham fue lo peor. Digamos que lo mejor de los Galácticos futbolísticamente fue en esa primera parte. Que fueron 2 ligas, la Champions, 2 ligas, la Champions, una Supercopa de Europa y creo que ya. Y una Copa del Rey. No, perdieron fue la Copa del Rey con el Depor. Creo que eran 4 títulos. Que es muy poquito. No es nada. Y casi que se acumularon en la primera parte de la gestión de Florentino. Exactamente. De hecho, Vicente del Bosque, después llegó Queiroz, Camacho. Estoy hablando de los técnicos. Y intentaron con el brasileño, con Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo. Que llevaron a Robinho, el nuevo Pelé. El nuevo Pelé. Que tampoco funcionó. Y entonces, da con la... No es casualidad, con la situación de que el Barcelona lleva muchos años muy malos. Sí. Llega Ronaldinho y Ronaldinho se encargó de sepultar a los Galácticos. Sí. Fue el renacer del Barcelona. También vi esto y es que en el 2003, cuando jugaron en el Bernabéu el partido de Liga, sí, el Barcelona desde el 97 no ganaba ya. Y ese día ganó. Gol de Ronaldinho. ¿2000 qué? 2003. 2003 ya estaba Ronaldinho. Ronaldinho, sí. 2003-2004. Ok, ya. Sí. En 2004. Es que tengo 2004, sí. Y él les gana ese partido. Sí. Y que 1 o 2 temporadas después, Ronaldinho les hace 2 goles que gana 3-0 el Barcelona, que sale aplaudido del Bernabéu. Que le hace una jugada a Sergio Ramos enganchando. Ese no fue el del 6-1. 6-1, no, 6-1. 5-1. No, fue 3-0 o 3-1 ese partido, que Ronaldinho hace 2 goles. Que un gol arranca desde la mitad de la cancha sacándose gente y al final engancha. Creo que estoy no, el 6-2 fue con Messi. Con Messi, que fue el día que Guardiola lo puso de falso. Conectó. Ajá. Sí, me acuerdo. Sí. Estaba equivocado. Entonces todo se juntó. Barcelona que venía a los tumbos, llega Ronaldinho y empezó su época más dorada. En la salida de Florentino ya como con el equipo de los Galácticos. Digamos que este era un resumen, no tan resumido. Sí, lógicamente nos fuimos más o menos como... Pero fue más o menos así. Recuerdos muchos. Yo tengo muchos recuerdos. Pues ya hablamos de la volea de Zidane. El partido de Ronaldo en Old Trafford. Me acuerdo mucho del gol de Roberto Carlos que les digo. Tengo cantidad de tiros libres de Roberto Carlos, de Beckham. Tengo un gol de Ronaldo como a los 10 segundos contra el Atlético de Madrid. Claro, que engancha. Ajá. Ese también lo tengo acá. Amaga a pegar y engancha. Y se la pica. Exactamente. Tengo muchas jugadas de Guti, que a mí me encantaba como jugador. Guti era un buen jugador. Que era el jugador número 12 del Real Madrid. Sí. Bueno, omitimos un fichaje importantísimo para el Real Madrid en esa época. Gravensen. Saludo a mi amigo Firulais. Tomás Gravensen. Que llegó... Cuando sale Makelele, se quedan sin volante central. Exactamente. Y a la siguiente temporada se les ocurre la maravillosa idea de traer a Tomás Gravensen. Que para muchos la salida de Makelele fue, digamos que la razón por la que el Real Madrid no ganó títulos. Él era el equilibrio. Incomprobable, pero era importantísimo en ese equipo. Era muy importante. Se va al Chelsea. Creo que sí. Al Chelsea de Abramovich, que se armó. Que también estaba haciendo su carrera de Galácticos. Exactamente. Me acuerdo de un comentario cuando Casemiro se asentó en el primer equipo hace pocos años, pues no sé, que póngale 7 años, y decían que por fin habían encontrado un volante central después de la salida de Makelele. Lo comentaban mucho. Y casi que sí. Realmente nunca tuvo un volante de esas características que diera seguridad. 7 años, un poquito más. Más, ¿cierto? 10 años. Sí, claro. 10 años. Es que esto va rapidísimo. Sí. Eso tuvo que haber sido por ahí en el 2016. 2015, 10 años. Ya pasaron 10 años. Sí, total. Entonces, imagínese lo que logró. Pero cabe el comentario. Cabe totalmente el comentario. Es verdad. Entonces, listo. De fútbol, ¿qué más podemos decir de ese equipo de los Galácticos? Creo que yo, viéndolos ya más grande, siento que sí era un equipo muy descompensado. Sí, sin duda. En ese momento uno se nublaba con las figuras y cualquier cosa que hiciera Zizou, Ronaldo, Beckham, el mismo Figo. Pero ahora viéndolo uno dice, qué equipo descompensado. Pero esto me da pie a mí para preguntarle algo y de hecho a la gente se lo podemos preguntar.
Porque es que no hace muchos años, el Real Madrid que ganó 3 Champions, si nosotros pensamos en ese equipo, hablemos de nombres, tan compensado no era. Yo estuve pensando en eso hace un rato, pero a mí me parece que sí. Es que tenía, empezando por los centrales que tenía, era una cosa... Sí, pero centrales, o sea, como posición sí, o sea, si hablamos de características, digamos, en ese entonces jugaba, era Casemiro, Makelele, si se quiere. Kroos y Modric, que podrían ser perfectamente Zidane y Beckham. Posiciones muy similares. Sí, sí, sí. Jugaba Ronaldo, Bale, Benzema, delanteros que poco corrían. Y en el otro equipo eran Figo, Ronaldo y Raúl. Jugadores de ataque que tácticamente cumplían funciones sin duda. Y que usted, todo lo que usted quiera. Pero yo, en eso tiene razón, pero yo voy a la calidad de los jugadores. En cuanto a calidad, la calidad de los centrales del triplete de Champions del Real, sí, creo que era mejor que la calidad de los centrales de los Galácticos. O sea, Pepe y Varane, Pepe y Sergio Ramos, o la combinación que usted quisiera, sí, era mejor que tener a Hierro y a Helguera. Sí, seguro. En eso yo digo, seguro. Quizás en los nombres no estaba tan descompensado. Está bien, esa se la compro. Pero yo siento que el tema no era de nombre, sino de funcionamiento. Sí, y de pronto duda. De no dar en la tecla y de no sé, porque es que yo puedo estar equivocado y voy en contra de lo que puede pensar el 90% de la gente que ve fútbol, pero tanto talento no puede no funcionar. O sea, no funcionó, eso está claro, no funcionó, pero yo no creo que sea por exceso de talento, pues que es que tanto talento junto no se puede. No sé, yo he visto equipos que el mismo Barcelona de Guardiola, ¿qué más? O sea, chiquitos, débiles, lentos, todo lo que usted quiera, en contra de la física, del estado físico. Y vaya a ganarle a ese equipo. Sí, era imposible sacarle la pelota. Era imposible sacarse. Entonces, que no haya funcionado, se la afirmo. Que la razón sea que porque es que eran talentosos y necesitaban no sé, para mí esa no era la razón. Puede ser, pero igual ahorita estábamos hablando de lo que hizo Beckham o lo que le tocó hacer a Beckham para poder jugar. Y ahí entonces uno dice, sí, quizás Beckham, de lo talentoso que era, podía jugar ahí. E hizo buenos partidos jugando casi que de volante central. Exacto. Que de hecho ahí fue casi donde terminó su carrera. Es que de hecho si analizamos eso, lo que usted está diciendo también tiene mucha razón en que puede ser que lo que le faltaba era calidad en defensa. Sí, es que yo creo que va por ahí. Yo creo que lo que le hacía falta era calidad en defensa. Que no puede ser, pues ya lo dije. Que atacando, creo que ningún equipo se le comparaba. Pero de ahí para atrás... Sí, no, y le fue mal. Muy mal. Y le fue mal. Futbolísticamente, nadie puede decir que fue un éxito. Porque realmente fue un fracaso. Con toda la inversión, con todas las estrellas que llegaron, con toda la expectativa que se generó, fue un fracaso total. Así es. Además, más fracaso con lo que decía ahorita, Barcelona subiendo y empezando a ganar, más lo sepultaba. Justo lo cogió esa época, exactamente. Entonces, como para entrar en más comparaciones con ese equipo que gana el triplete de Champions, digamos que Zizou fue el mismo Zizou de la Juve, o sea, fue tan grande en el Real Madrid o simplemente, digamos, nosotros siempre nos quedamos con la imagen del Zizou de Francia, del gol de volea. O sea, Zizou fue tan determinante realmente en ese equipo. Yo creo que tanto para Zizou como para Ronaldo y hasta el mismo Beckham, a mí me pasa que tengo más imágenes de ellos en las selecciones que en el mismo Real Madrid. Exacto. De pronto con Figo, porque es que además le tocó una selección que en su momento... Que era él y ya. Exactamente, que en su momento no era... Pero yo tengo más imágenes de Zizou en la selección, de Ronaldo en la selección. Totalmente. Y del mismo Beckham. El Real Madrid no le ayudaba pues a, digamos que a los jugadores poder lucirse como debían. Yo creo que ellos fueron víctimas del mal momento del Real Madrid. Y mal momento es muy atrevido decirlo porque seguramente fue los cimientos para que el Real Madrid con los años lograra tantas cosas que logró. Pero en su momento futbolísticamente fue un mal momento para el Real Madrid y ellos mismos responsables, pero pagaron el
Sí, digamos que ellos recibieron todas las balas. Exactamente. Ellos recibieron todas las balas. De todo eso que pasó. Porque es que los hinchas del Real Madrid podían estar muy en desacuerdo o muy en desacuerdo con la gestión de Florentino porque no ganaban tantos títulos, por lo que sea. Pero Florentino se va iniciando el 2006, pero regresa en la mitad de año del 2009. Pero yo le digo una cosa, usted me dice, los hinchas del Real Madrid están en desacuerdo. Yo no sé si había uno solo que no celebrara los fichajes. Totalmente. Entonces, Florentino estaba, digamos que aprovechando el nombre de los jugadores para lograr lo que él quería. No, y lo logró. Exactamente. No podemos decir que Florentino estaba pensando en un proyecto a 10, 15 años. No, jamás. Pero lo mismo, él sentó las bases para que él mismo llegara 3 años después. Con una empresa gigantísima. Y comprara otra vez, rompiendo el mercado, a Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema, a Kaká, después a Gareth Bale, a Toni Kroos, a James Rodríguez. No, y de ahí para atrás a Sneijder, a Robben, a Van der Vaart, al mismo Robinho. Venía a Sudamérica y se llevaba a los mejores, a Higuaín, a Gago. Esta, no sé, usted de pronto la conoce. ¿Van Nistelrooy llega bajo Florentino o él llega después? Porque no me acuerdo. Van Nistelrooy llega en el 2006, 2007. Él llega después, ¿cierto? Él llega después. Que Van Nistelrooy para mí era un peso pesado en esa época. El mejor 9 en el mundo. Yo creo que era el mejor 9 del mundo. Era emocionante ver a Van Nistelrooy. El mejor 9 del mejor equipo del mundo que en ese momento era el Manchester. Cierto. Yo creo que era así. Y llegó al Real Madrid. Sí. Y tuvo... O sea, en ese mal Real Madrid él era el mejor. Era el mejor jugador. Estoy de acuerdo. Cierto. Un Real Madrid con Higuaín, con Robinho, Gago, con Beckham, creo que la última temporada. Con Salgado todavía, Roberto Carlos ya de salida y Marcelo llegando. Es que el Real Madrid ha tenido unos equipos. El Real Madrid siempre ha sido un equipo de galácticos. Sí. O eran menos galácticos los que ganaron las 3 Champions. No, eso era una banda infernal. Era una banda impresionante. Infernal. Pero ahí está el tema. Creo que la dinámica fue muy distinta. Seguramente. La dinámica fue muy distinta porque de entrada sí trajo a Cristiano Ronaldo. La misma cosa, o sea, él llegó e hizo lo mismo que hizo en el 2000. Trajo al mejor jugador del mundo. Cristiano pagó 90 y péguele de millones. 94. Otra vez rompiendo el mercado. Trajo a Kaká, que Kaká venía hace 2 años de ser el Balón de Oro. Sí, exacto. Y Benzema, que era un joven Benzema, pero era el futuro de Francia. Y el mejor jugador del Lyon con 20 años. Uh-huh. Entonces hizo lo mismo. Pero a partir de ahí empezó a conformar un equipo plagadísimo de estrellas. Total. Pero creo que la dinámica fue un poco distinta. Florentino nunca ha dejado de intentar fichar al mejor jugador del momento. Nunca. Váyase por donde quiera. James en el 2014, después en esa misma temporada fue por Hazard, que era el mejor de los mejores jugadores del mundo. Unos añitos después. Unos añitos después. Mbappé ahorita es la muestra. No, él siempre ha ido siempre va por un... Que a veces lo logra y a veces no, porque ya la competencia con los petrodólares es otra. Cierto. Pero Florentino siempre ha intentado lo mismo, traer al mejor jugador del mundo. Sí. Con otro contexto y seguramente otro objetivo, no tan comercial. Porque ya estaba posicionado. Ya no lo necesitaba. Ya Real Madrid era la marca número 1 del mundo. Real Madrid es lo que es ya, hace rato. Entonces, todos los años Real Madrid es el equipo con más ganancias en el mundo. Es que todos los años. Y puede ganar, no ganar, lo que sea, y sigue siendo el equipo más lucrativo del mundo. ¿Para usted Florentino se equivocó o no? ¿En qué? En su gestión. Digamos que en la primera de los Galácticos. Yo creo que sí. Se equivocó. Yo creo que no. Futbolísticamente hablando, creo que se equivocó. Ahora, en todo su conjunto, es un genio. Lo que pasa es que decir que se equivocó cuando él tenía claro el objetivo es ser un atrevido. Sí, exacto. O sea, estamos diciendo que se equivocó cuando él estaba buscando... Exactamente. Él logró lo que estaba buscando. Sí. Digamos que si lo analizamos desde el fútbol, él toma un equipo que tenía 2 Champions en 3 años. Sí. Futbolísticamente, él tendría que haber hecho lo mismo o mejor. Es por eso que digo, ahí se equivocó. Sí. Pero para todo lo otro, o sea, él iba con un plan, lo ejecutó y le salió a la perfección. Para mí no queda más que aplaudir lo que hizo Florentino. Porque además, si de fútbol y de emoción hablamos, logró lo que todo el mundo sueña jugando hasta Play. Eso es verdad. Hasta Play. O sea, él realmente armó un equipo de Play. De Play.
Nadie tenía en su cabeza que podía juntar tantas figuras. No, y tan seguidas. Tan seguidas en su mejor momento de cada uno. Totalmente, sí. Para mí lo de Florentino fue buenísimo. Después hablamos de táctica, de fútbol y lo que se quiera, pero... Ahí pueden pasar muchas cosas. Ahí en eso, sí, hablando exacto. de fútbol, pueden pasar muchas cosas. Pero a mí me parece que lo que hizo Florentino fue buenísimo, tanto para el Real Madrid como para el fútbol. Sacudió muchas cosas, puso a los equipos a mirar de otra forma. Cambió la dinámica. Cambió la dinámica, para mí fue buenísimo. Para mí Florentino, hay mucha gente que le da palo cuando, no sé, se fue Ramos, se fue Ronaldo... bueno, se han ido todas las figuras del Real Madrid, exacto, y se van de pronto no de la mejor forma, pero yo siempre soy de los que digo, Florentino siempre ha tenido razón en las decisiones que ha tomado y tiene el Real Madrid. Lo que pasa es que todas las cosas que suceden lo han acompañado, pero no pueden ser casualidad todas. No, totalmente, en favor de él. Yo creo que él se viste por la mañana, se pone el saco del Real Madrid, coge el corazón y lo mete esto es un club de fútbol, esto es una empresa. Y ya está viejo. Usted está viejo, tiene 36 años, es la máxima figura del Real Madrid, pero si no está, no está. No, una de las políticas del Real Madrid de contratación y de fichajes es que esa es la a los jugadores mayores de 30 años solo les renueva por una temporada. ¿Y está mal? No, está perfecto. Usted después de los 30 está en constante examen. Sí, claro. Entonces él se quita el corazón, yo lo quiero mucho. Y así fue con Ramos, Casillas, Cristiano Ronaldo. Haga la lista que quiera. Con todos. Y así van a seguir pasando mientras él esté. Florentino es un genio. Criticar a Florentino es estrellarse contra diría yo, el mejor directivo de fútbol de todos los tiempos. Seguro. No, eso sí, creo que nadie se le acerca. No, pues nadie se le acerca. Sobre todo por continuidad. Pues es que no más la continuidad que tiene el Real Madrid. Cantidad de títulos de jugadores que... No. Es que Florentino, si no los tiene, ya debe estar rozando los 80 palos. Yo creo que ya los tiene, ¿o no? Ya debe tener 80 años. Y se ve... Ya se ve demacrado. Pero la cabeza todavía le funciona muy bien. Y la billetera debe estar gordísima. Lo de Mbappé... ¿Cuánto no se ahorró con Mbappé? Uh-huh. ¿Cuánto no se ahorró con Mbappé? Y todo el mundo que lo tiene que traer, Y aguantó, pues y aguantó. Y ahí lo tiene haciéndole goles 2 por partido. Goles de una forma. Ese señor es un genio. Es un genio. ¿Algo más hay por decir de estos galácticos? No, a mí realmente yo lo que le dije ahorita, a mí me pareció hermoso ver esos jugadores juntos. Yo agradezco poder pues haber visto ese equipo. A nosotros nos tocó pues sí, lo pudimos disfrutar, claro. O sufrir, disfrutar en un punto, sufrir en otro porque ya éramos hinchas del Real. Ojalá, hombre, para todos los que critican, les encantaría que hoy el City, el París, esos equipos que les gustan tanto, llevar a Mbappé, a Haaland, a Yamal, a que juntara a 3 o 4. Uno podría crear como un equipo de galácticos que vayan a un solo equipo y creo que esos son los nombres. Por eso. Me llevo a Mbappé, me llevo a Haaland, me llevo a Yamal y póngale un cuarto que sea... Dembélé, Doué, Olise, cualquiera. Ese Olise. Sí. Con esos 4 uno dice, estos 4 en el mismo equipo. Y no les gustaría. Así no ganen. No. Así no ganen. No, tiene que ser una cosa solo ridícula. Verlos con un mismo uniforme jugando un partido ya es emocionante. Pues eso nos pasó a nosotros. De los resultados del juego. Totalmente. Después se hablará. Totalmente. Nosotros lo disfrutamos un montón porque eso era absolutamente impensado. Absolutamente impensado. Cierto, totalmente. En cuanto a eso, nos dio una época maravillosa. Gloriosa. Nos dio una época totalmente maravillosa. No nos podemos quejar de los galácticos. No, jamás. Más porque empezamos a ver todo como iba a ser, como es hoy en día. O sea, ya ¿sí? que los guayos, que la prensa, que... Empezó a cambiar el fútbol. Empezó a cambiarlo totalmente. Nosotros ya habíamos hablado de eso en el de los mundiales. Sí, que fue en la misma época, 98, 2002. 2000. Sí, en los 2000. En los 2000. Empezó a cambiar el fútbol. Pero Florentino sí dio el golpe. Hermoso, señores. Lo mejor que ha dado el fútbol. Sí, la puso toda. Hay una historia... que yo no sé si sea verdad, ahora uno lee tantas cosas en internet que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y es que en la contratación de James Rodríguez en el 2014, sí, dice que una parte del interés de él de fichar a James, más allá del renombre que había adquirido por el Mundial y toda la cuestión, era porque él tenía negocios de construcción de vías en Colombia. Eso es una historia. Y que no era pues cualquier negocio. Es tan inteligente.
nada raro. Es tan inteligente. Yo no sé si eso es verdad o es mentira porque se inventan cualquier cantidad de uno no sabe, uno no sabe. Pero descabellado no es, con esa mente ese señor. Es muy inteligente. Descabellado no es. El señor tiene todo claro. Unas por otras. Yo me traigo a este man Colombia, voy invierto en Colombia y venga para acá. Yo lo amo. Un grande me parece enorme. Ese fue más o menos la historia de los Galácticos. Nos emocionó, ¿no? A mí hablar del fútbol de esa época, ay, apacito. Sí. Seguramente cometimos algunas imprecisiones, seguramente nos faltaron datos, jugadores, todo lo que usted quiera. Él y yo podemos pasar aquí 6, 8, 10 horas hablando de lo mismo y nos vamos a seguir acordando. Por eso lo hacemos así, porque nos gusta. Si caímos en imprecisiones, si tienen datos por darnos, bienvenidos. Esta serie de capítulos la vamos a seguir haciendo. Sí, claro. Seguro que sí. Pero bueno, ahí refrescamos un poquito la memoria hablando de ese grandísimo equipo. Qué bueno hablar de esto. Y como siempre lo disfrutamos. Esperamos que lo hayan disfrutado ellos igual. Sí. Coméntenos qué recuerdan ustedes de ese Real Madrid. ¿Qué jugadores, además de esos 4 galácticos, recuerdan como con cariño? Porque nosotros hablamos de ellos qué pesar de Figo, pero Figo es el que menos tengo. Sí, pero de los otros 3 les guardo un cariño impresionante. ¿Qué otro jugador? De pronto Guti. Para ustedes, ¿qué otro jugador les llena de cariño de ese Real Madrid de los Galácticos? Yo Guti, y la última, yo cuando jugaba Raúl Bravo, yo decía, este es el Roberto Carlos chiviado, era calvo, sí. Pero era lento. Sí, era malo, era malo, era muy decididamente malo. Raúl Bravo, me acuerdo. Sí. Grábense en que nos dio una jugada legendaria, la graveciña que casi se daña la Búsquenla, rodilla. Buenísima. La graveciña. Hay muchas cosas, la verdad es que empieza uno a acordar de cosas de ese equipo de esa época. Exacto, y del Real Madrid como tal, de toda la historia del Real Madrid es enorme. Cuéntenos qué más recuerdan ustedes. No tienen que ser hinchas del Real Madrid, esto es fútbol total. No, se viene el Barcelona de Pep Guardiola. Sí, claro. Se viene. Y a eso iba. Déjenos en los comentarios o mándenos mensajes diciendo de qué equipo les gustaría que habláramos de esa época, un poquito más reciente también. Exactamente. Qué equipos históricos hay por cantidades y tenemos muy buenos recuerdos de muchos. Del fútbol. Sí. No sé, ¿va algo más? No, eso es todo. Listo, ahí nos estamos viendo. Todo bien, gracias, chao.